Ahora que el soft goth está volviendo a ponerse de moda y que oficialmente estamos en Spooky Season, vamos a hacer un homenaje a aquellas mujeres que pusieron la primera piedra, las vamps. Vamos a comenzar con mi parte favorita, el contexto sociocultural. Nos encontramos en Estados Unidos, en Hollywood, en la final de la Primera Guerra Mundial. Estamos a punto de ver florecer los felices años 20, con el calor del sufragio y todas estas nuevas tendencias, que si las faldas cortas, los peinados al waxón, las mujeres empiezan a tener una fuente de empoderamiento y una libertad a la hora de expresarse a sí mismas. Entonces, ¿qué decide hacer Hollywood para cortar en seco esta nueva tendencia de liberación femenina? En este escenario nacen las vamps. Una vamp era una mujer seductora, peligrosa, que dominaba a los hombres y rompía las reglas sociales. Es perversa, tentadora, de piel pálida, vestimenta provocadora y que llevaba a los caballeros respetables a perder la cabeza. No hay que ser un genio, ¿vale? La palabra vamp viene de vampiro y aquí hay una analogía súper clara entre ambas figuras. Los vampiros desde sus primeras expresiones, como Carmila o Drácula, ya tienen ese nada oculto subtexto de seducción y atracción por lo prohibido. En este caso las vamps no bebían la sangre de sus víctimas, pero sí que igualmente los dejaban sin fuerzas. Efectivamente, Hollywood crea a las vamps y nacen como un ejemplo a evitar. Es una proyección de esta mujer empoderada, incluso llegando al arquetipo de femme fatale, y servían como ejemplo de lo monstruosa que puede llegar a ser una mujer si se sale de las estrictas reglas sociales. Efectivamente, las vamps, como estáis viendo, son algo construido por la propia industria como algo negativo. Pero si algo caracterizó a todo este movimiento vamp es que abrazaron estas figuras inventadas para ellas y lo convirtieron en algo más. Es decir, abrazaron el personaje, lo convirtieron en su forma de expresarse ante el mundo, reivindicándolo y convirtiéndolo pues en algo único hasta el día de hoy. Algo muy típico de esta época, de convertirse prácticamente en el arquetipo de personaje que interpretaban en pantalla. Y si se la reivindica a día de hoy es precisamente porque, bueno, al final han resultado ser el lado correcto de la historia. Estéticamente, la belleza vamp destaca por retorcer la moda de los años 20 en pos de una estética un poquito más tradwide, hasta poco a poco acabar convirtiéndose en incluso un canon de belleza en sí mismo. Pieles blanquecinas, cejas muy finas y arqueadas y una mirada penetrante bajo unos párpados caídos y sin vida. Un maquillaje muy oscuro y dramático. Labios finos y, sobre todo, estrechos. Cabellos largos, negros, rizados, en contra del arquetipo americano que conocemos de la mujer con el pelo rizado, rubio, corto. En cuanto a vestimenta, pues tejidos vaporosos, telas negras, blancas, pero también un gusto por aquello que luce exótico. Aquellas culturas, como por ejemplo la egipcia, la mesopotámica, sirven de caldo de cultivo para traer un montón de esa estética y venderlo como algo misterioso, algo oculto, esos monstruos que vienen del este. Incluso tras el crack del 29 y el final de los felices años 20, la figura de la vamp es algo que logra extenderse, su legado llega hasta nuestros días prácticamente. Os voy tirando unos nombres así rapidito para que os vayan sonando algunas de las actrices que formaron parte de este movimiento en sus inicios, ¿vale? Alice Hollister, Valeska Surat, Louise Glaum, Virginia Pearson, Nita Naldi, Jetta Goodall, pero sobre todo, si alguien destaca y alguien es la cara definitiva de este movimiento vamp, no es otra que Theda Bara. Nacida como Theodosia Goodman, Theda Bara es el primer ejemplo de una figura construida exclusivamente por Hollywood. Y no exagero cuando digo que construida por Hollywood, porque literalmente Fox llegó a inventarse todo un lore para la identidad de esta persona, de Theda Bara, de este personaje construido por la propia productora. No obstante, si os dais cuenta y movéis un poquito las letras de orden, Theda Bara es un acrónimo de Arab Death, la muerte árabe. No es de extrañar, al final todo este gusto por lo exótico ya lo hemos visto en un montón de ejemplos en la literatura romántica. Esta figura surge durante el final, los últimos coletazos de la época victoriana. Por tanto, ciertos arquetipos y ciertos dejes que tenía Theda Bara, digamos, llevados a lo oscuro, a lo que ahora llamaríamos gótico, en esa época no eran solo una expresión estética, sino que el público general llegó incluso a pensar que ciertamente ella era una especie de criatura o bruja o algo por el estilo. Llegaron a haber denuncias de señoras que mandaron a la policía porque había hablado con sus maridos y pensaban que iba a embrujarles. Y en un polo opuesto a Marilyn Monroe, Theda Bara logró
su imagen final icónica por la que todos le conocemos, cuando dejó de ser rubia y se teñió el pelo de negro. Actuó en unas 40 películas en tan solo 6 años. Hablemos de un nivel de explotación absolutamente loco, solo posible en el Star System del Hollywood de estos años. Desgraciadamente muchas de estas películas se han perdido ya. Hubo un gran incendio en los almacenes de Fox y se perdieron pues gran parte, sino casi todas las obras. De todas maneras, la película más conocida a día de hoy de Zeda Vara, que es A Fuller Wash, todavía se conserva, y no solo eso, sino que además la tenéis gratis en YouTube. Os dejaré por aquí una etiqueta o lo que sea, si no en la descripción os voy dejando links, porque hay muchas de estas pelis que las vais a poder ver, ¿vale? Que son ya de uso público y libre, ¿vale? Sabemos que protagonizó la película Cleopatra, haciendo obviamente de la reina egipcia, y lo sabemos básicamente por la existencia del póster y porque hay una sesión de fotos de ella caracterizada como la reina del desierto. Fijaos si esta figura es icónica y emblemática, que una de esas fotos de ella vestida como Cleopatra inspiró la portada del disco de The Lumineers, álbum homónimo llamado Cleopatra, y actualmente su figura ha salido un poquito más a la luz pública, ya que el director de las películas de Maxine, X, etc., pues no ha parado de hacerle referencia, desde que el cocodrilo de Pearl se llama Vara, hasta que incluso sale el propio póster de la película Cleopatra. Sobre todo de Zeda Vara, lo más importante es lo muchísimo que ha influido su estética en un montón de artistas de diferentes disciplinas a lo largo de la historia. La mencionaba antes, pero aquí tenéis un ejemplo de Marilyn Monroe en una sesión de fotos caracterizada de Cleopatra, inspirada en Zeda Vara. Pero es que además, esto no os lo esperaríais, ha servido de inspiración muchísimo para la estética tanto de Aleister Crowley como de Anton Szandor LaVey. Y esta carita, estos rasgos, si os suenan así, los párpados caídos, los labios como estrechitos y tal, y las aletas de la nariz así como anchotas que tenía Zeda Vara, no sé si os recuerdan, a mí desde luego muchísimo, a Stevie Nicks, que además recupera este rollo de las telas con transparencias, como con muchas capas y todo el rollo, y además también la acusaron de bruja en su momento, así que creo que es una relación ahí perfecta. Viajamos desde Estados Unidos hasta Europa y vamos a hablar de otra figura que es, pues, prácticamente igual de influyente y que además nos ha dejado un legado muy concreto para la ciencia ficción y el terror, que es Musidora. Musidora es parisina y además se mueve dentro de estos círculos de la Belle Époque, y además fue totalmente multidisciplinar, tocaba el piano, cantaba, pintaba y por supuesto pues fue actriz y modelo. Aquí es donde se le pone el nombre artístico de Musidora, que significa don de las musas. Ya de nuevo este rollo de poner a la mujer en el centro y no ser el sujeto pasivo de un señor que hay detrás de ella, sino que Musidora era el eje de toda esta estética. Si os suena este nombre, probablemente sea por la miniserie, o no sé cómo llamarla, en el que interpreta Irma Vep. De nuevo, un acrónimo de Vampire, en el que la veremos con ese traje ceñido negro de terciopelo, que se ha convertido en un icono. Quiero decir, ha sido la inspiración directa de la Catwoman de los cómics de Batman. Y otras figuras como Nikita o la novia de Kill Bill. Quizás conozcáis por esta interpretación en Irma Vep, pero ¿dónde podéis haber escuchado este nombre? Pues en el año 96, Olivia Assayas hizo una readaptación de una actriz que interpretaba ese papel para hacer un remake y perdía la cabeza. Pero es que digo más, en el año 2022 se vuelve a hacer una serie protagonizada por Alicia Vikander en un papel espectacular, en el que de nuevo vuelve a interpretar no solo a Irma Vep, sino se hace un remake de esa película del 96. Es decir, todo como muy meta y muy loco, y de nuevo pues la actriz protagonista vuelve a perder la cabeza. Si algo hay que reconocerle a Musidora es que además es una de las primeras directoras, si no la primera, en firmar una película como directora. Al menos dentro de territorio francés y sobre todo mucho documental, pero bueno, luego hablamos de que si se invisibilizan las figuras y todo el rollo. Aquí tenemos a una pedazo de artista multidisciplinar firmando obras en los años 20. Además, hay un documental suyo que se llama Soleil et Ombre o algo así, perdonad mi francés, que está rodado en España y tiene mucha influencia del flamenco, y además en España tuvo como ciertas historias un poco truculentas que investigad por ahí porque están bastante guays. Tiene hasta un cuadro dedicado a ella. Y no solo lleno de mujeres estaba este entorno vamp, porque casi todos son mujeres, sino que vamos a hablar de algunas figuras masculinas que también han sido de alguna manera vinculados con este movimiento y con esta estética y estas películas de esta época, ¿vale? Probablemente el más conocido sea Rudolph Valentino. Pues estamos probablemente ante el primer sex symbol del cine europeo, al menos, ya que era de origen italiano. De hecho, se le conoce como The Latin Lover a este actor. Y era un poquito el primer rompecorazones de la época, ¿no? Así guapete, repeinado, como muy normativo, pero a la vez tenía como este rictus de oscuridad y de seriedad que venía un poco por estos personajes también siniestros que llegaba a hacer en esas películas. Fijaos lo importante que es el vampirismo y todo lo queer asociado a ello, que le llegaban a acusar de feminizar a los hombres. O sea, que tenía que ser una locura lo que movía a este hombre. Os digo más, murió con 31 años, que es la edad que tengo yo ahora mismo,
y había mujeres que se desmayaron en un funeral público. Seguimos en Europa, nos vamos un poquito más al este y vamos con Pola Negri. La protagonista de La bailarina española nació en Polonia y tiene cierta herencia romaní. O sea, si me dices un rostro que creo que es definitivamente la esencia de lo que es una vamp, desde luego es Pola Negri. Esas cejas arqueadas, los párpados aproximadamente por los tobillos, para nada tengo un tipo. Y es que al igual que Musidora, fusionaron un poco esos arquetipos de mujer oscura, bruja, con la alta costura de lo que se llevaba en esa época en Europa. Y entonces terminaron de pulir esa estética, pues ha llegado hasta día de hoy muy estilizada. Se la conoce principalmente por ser la musa absoluta, la actriz fetiche de Ernst Lubitsch, y además también tuvo un romance algo acalorado con Rodolfo Valentino. Bueno, hasta el punto de que en su funeral se tiró encima del ataúd llorando, todo corrido, bueno, un drama, una maravilla, una fantasía. Y si ya hablábamos de que gran parte de la estética de lo vamp y del gusto era traer eso exótico que tenía el este para dar ese aura de misterio y de desconocido, pues imaginaos con los rasgos que tenía esta mujer, pues se convirtió en totalmente un icono del movimiento vamp. Y en lo que vamos avanzando en años, vamos alejándonos un poco de lo que es vamp puramente estricto y hablar un poquito de gente asociada o en esa esfera. Vamos a hablar de nuevo de un actor muy conocido y muy importante dentro del mundillo de lo gótico, y es nada más y nada menos que Lon Chaney. Le podéis conocer como el fantasma de la ópera o el jorobado de Notre Dame. Y es que se le conocía como el hombre de las mil caras porque siempre utilizaba en todas sus películas grandes prótesis, grandes caracterizaciones que cambiaran radicalmente su rostro, pero al final era él, con su actuación, con su gran lenguaje corporal, el que daba vida a estos personajes y de nuevo llevados al oscuro. Todas las caracterizaciones se lo hacía él mismo, normalmente con productos muy tóxicos, lo cual pues le llevó a una muerte bastante temprana, si me preguntas. Y además aquí tenemos un punto extra, y es que los personajes de Lon Chaney normalmente representaban ese lado marginal de la sociedad, y se encargó de darle a las novelas de terror que después adaptaba a cine, de este mensaje social y de condenar la marginalización de ciertos sectores. Bueno, vamos de icono en icono, vamos con Brigitte Helm. ¿Os suena esta persona? Os va a sonar. Efectivamente, se trata de María de Metrópolis. Aquí entramos en un terreno pantanoso, porque no quiero mezclar lo que son las vamps con el expresionismo alemán, pero sí que es verdad que beben del mismo zeitgeist. Entonces, va a haber muchos aspectos comunes. Sin embargo, la voy a contar a ella porque también tuvo una relación muy especial con su personalidad y este rollo oscuro y reivindicativo. Y es que si hay una razón por la que la considero una vamp, es que precisamente el personaje de María, que interpreta en Metrópolis, tiene este juego de dualidad, ¿no? Esta mujer virginal, pura casta rubia, y a la vez hacía de ese robot sin sentimientos. Es una analogía de ser una máquina sexual y es la fuente de los deseos oscuros de los hombres. Y desgraciadamente no podemos decir mucho más de Brigitte Helm porque se retiró del cine, porque básicamente no quería hacer propaganda para el pintor austriaco, así que abandonó Alemania y dejó su carrera cinematográfica. Entramos ya en los años 30 y vamos a tener otros arquetipos algo diferentes, pero que son una evolución lógica de lo que eran las vamps en los primeros 20. Y es que ya directamente las vamos a transformar en esas femme fatales. Sin embargo, y por pura cronología, vamos a hablar primero de un hombre. Y es que, ¿cómo no vamos a hablar de el vampiro por excelencia? Vamos a hablar de Bela Lugosi. I bid you welcome. El actor húngaro que interpretó al Conde Drácula en las películas de Todd Browning y posteriores hasta El hartazgo es un ejemplo increíble de lo que queremos hablar de los vamps. Es que cogió el personaje, lo abrazó y lo convirtió en su modo de vida. Pasó por Broadway, posteriormente por Hollywood y finalmente murió en la absoluta ruina. Para que veáis si es o no es un vamp, el compromiso con el personaje. Fue enterrado con la capa de Drácula. Mucho que decir de Bela Lugosi, ha inspirado un montón de arquetipos en el cine y a un montón de músicos, pero esto da para su propio vídeo, la verdad. Terreno algo pantanoso, Marlene Dietrich. Algo que no he comentado hasta ahora, que también tenían algunas de las vamps fuera de personaje, era jugar un poquito con ciertos tintes andróginos. Y creo que Marlene Dietrich es la cumbre de esta representación andrógina de la feminidad. Y digo de la feminidad porque claramente fue representada como femme fatale en todos los personajes que interpretaba. En Morocco, Shanghai Express, The Blue Angel, absolutamente en todas representa a esta mujer maliciosa, muy inteligente, porque las mujeres listas son malas, es mejor que no estudien, y como es inteligente manipula a los hombres para conseguir cosas. Lo cual me parece increíblemente cómico teniendo en cuenta que, bueno, es abiertamente bisexual y por lo visto tenía numerosas
amantes. Luego seguimos con algunas femme fatales de en torno a los años 30-40. Voy a ir un poquito más rápido a partir de ahora. Vamos a hablar de Joan Crawford, nada más que decir, simplemente mirad esta cara, mirad cómo se vestía. Y qué decir de Rita Hayworth, que efectivamente también, sobre todo con el papel de Hilda, llevó al extremo y probablemente es el caso más reconocible de lo que es una femme fatale dentro del cine. Como veis, este Star System ya no nos enseña esa vamp con ropa deshilachada, medio rota, se huye un poquito más de lo exótico y se trata de atraer al público americano con la estética americana, esos vestidos, esas perlas, esos guantes largos. ¿Por qué? Porque ya se ha aceptado esa estética, se ha imbricado dentro de la sociedad y ahora de repente ya no tiene ese mensaje tan negativo, sino que se convierte en algo casi deseable. Y entramos ya un poco en la herencia de toda esta gente y vamos con pues otro de los grandes nombres asociados al vamp. Y es nada menos que Maila Nurmi, que la conoceréis obviamente por la serie de Vampira del año 54. En este caso la actriz finlandesa llegó a Estados Unidos y su principal rol, especialmente en esta serie, ha sido el de parodiar desde un punto de vista algo amistoso esta figura de las vamps, o sea que realmente ya podemos hablar de casi posmodernidad dentro del propio movimiento del vamp. Y por supuesto ha sido referente absoluto de figuras como Morticia Addams o Elvira. Y por supuesto, si vamos a hablar de aceptar totalmente este rol del oscuro y convertirlo en tu personaje desde el minuto 1, vamos a hablar de The Gentleman of Horror, vamos a hablar de Vincent Price, que ha inspirado a tantísimos personajes con su estética del bigote fino, el pelo así como repeinadito para atrás, esa estética de aristócrata venido de otra época, también tenemos este rollito de lo exótico. Y para colmo, si busca abrazar del todo este movimiento, esta cultura, nada mejor que interpretar a los protagonistas en todas las adaptaciones de las obras de Edgar Allan Poe. Le conocemos principalmente en películas por La Casa de Cera, La Mosca y su último papel en Eduardo Manos Tijeras. Con los años se ha ido convirtiendo en un referente también queer, especialmente dentro del lado lésbico, por alguna razón. Bueno, hace poco su hija dijo que era abiertamente bisexual dentro de su entorno, todo el mundo lo sabía, y de hecho su tercera esposa también lo era. Así que let's go. Y era fanático de la cocina e increíblemente buen amigo de Christopher Lee y Peter Cushing, y probablemente lo más mainstream que ha pasado nunca por sus manos ha sido que él es el narrador que se oye en la canción Thriller de Michael Jackson. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien con el tema de los nombres de la gente que perteneció a esta cultura o era un poco adyacente o bebió de ella. Vamos allá con algunas personas más recientes y sobre todo primero con algunos personajes que fueron inspirados por la estética vamp. Ya los he mencionado antes, pero vamos, Morticia Addams, tanto la de Caroline James como Angelica Houston, y qué decir de la gran Elvira, Cassandra Peterson, mi pequeño capricho personal, Magenta de The Rocky Horror Picture Show. Llega la contracultura y por supuesto estas figuras vamps se convierten en absolutos referentes de lo que hay que seguir a nivel estético. Van a surgir figuras que están muy apegadas a esto, como por ejemplo Siouxsie, que si no la conocéis, pues ¿sabéis esto de el artista favorito de tu artista favorito? Pues eso es Siouxsie Sioux, la mayor precursora de todo lo gótico, la contracultura. Incluso a día de hoy sigue todavía dando alguna declaración en entrevistas que te das cuenta lo absolutamente moderna que era esta mujer para su época, y fue inspiración de, entre otros, por ejemplo, David Bowie, que también fue uno de los músicos de su banda. Nina Hagen cogió todo esto oscuro de lo vamp, cogió el teatro performativo, convirtió todo en un circo, en una performance, en lo camp elevado a la enésima potencia. Es que es una experiencia, tenéis que descubrirla, todo lo que diga se queda corto. La figura de Betty Page, que aunque sí que se la ha identificado mucho más con el pin-up, sí que tenía estos tintes oscuros, además recuerdan mucho a Vampira también, a Maila Nurmi, y sobre todo fue la primera como que sacó de las sombras toda esta estética del cuero, el látex, los látigos, ya sabéis. Y Diamanda Galas, que es una artista multidisciplinar griega, principalmente cantante avant-garde, pero luego también ha hecho de modelo, que bueno, si veis su estética, absolutamente andrógina, gótica, estos rostros caídos, sin vida. Pero es que si de actrices viene todo lo vamp, hacia actrices va todo lo vamp. Vamos a hablar de algunas actrices y creo que algún actor que definitivamente han tenido mucha inspiración en lo vamp, han bebido mucho de esta cultura y a día de hoy podríamos declarar que son herederos de esto. La reina madre, Helena Bonham Carter, es la absoluta musa de Tim Burton, representa físicamente lo que es una vamp en
años actuales, atraído hacia los 90 y los 2000. Nada que decir, que es que esta señora sale a tirar la basura vestida de Vivienne Westwood. Y bueno, podemos encasillar en esta lista a todas las musas de Tim Burton. O sea, Winona Ryder, cuando ha querido ir un poquito más de gala o más formal y no tanto con ropa streetwear, siempre ha llevado estos tejidos muy vaporosos, vestidos largos, rozando lo victoriano, con estos maquillajes que hacen tener la cara como mucho más inexpresiva. Y si hablamos de ojos caídos, Eva Green, de nuevo, otro referente de Tim Burton. Hemos visto que, aparte de ser la actriz fetiche de cualquier director que quiera hacer algo mínimamente gótico, ahí la tenemos en Penny Dreadful, en Sombras Tenebrosas, en 300, pero es que además también haciendo de Femme Fatale en Sin City. Y si hablábamos de Morticia, no podemos dejar atrás a Christina Ricci, Miércoles Addams de las películas de los 90, que de nuevo, una vez roto el personaje y saliendo a su vida real, vemos que ella mantiene esta estética y, por supuesto, es un referente dentro de la estética gótica de estas décadas. Actualmente, ¿a quién tenemos dentro de las generaciones que vienen pegando fuerte? Pues a Gina Ortega, nada que decir, la actual Miércoles, que no estaría en esta lista si no fuera porque una vez roto su personaje y saliendo del set de grabación, sigue manteniendo este estoicismo en la cara, estas poses, esta falta de alma que la caracterizan. Y por supuesto, Mia Goth, con un humor súper oscuro, súper cínico, que también ha sido protagonista pues, de una de las mejores sagas de terror que he visto en los últimos años, como es la saga de X, Maxine y Pearl, y que en su vida personal también ha demostrado este gusto, sobre todo cuando ha participado en pasarelas o en sesiones de fotos, siempre va con este estilo tirando a lo oscuro o al antiguo Hollywood. Salimos un poco de la actuación, vamos hacia otras disciplinas. Vamos a hablar de Dita Von Teese, el icono del burlesque y claramente también con mucha influencia de lo gótico, mucha influencia de Maila Nurmi dentro de su estética personal y de su performance, pero es que además también en su vida personal. Si no habéis visto reportajes de cómo está decorada su casa, o sea, menuda fantasía. Y ya que estamos hablando de Dita Von Teese, pues habrá que hablar de su exmarido, Marilyn Manson, que pues también representa un poco esta sucesión de lo vamp en épocas actuales. Sí que se le puede vincular más en otras estéticas, musicalmente está dentro de lo industrial, y sí que está mucho más dentro de lo gótico puramente dicho, pero sí que el abrazar el personaje fuera de lo interpretativo, yo creo que le gana un puesto dentro de lo vamp, o al menos de la concepción que podemos tener de lo vamp a día de hoy. Vamos un poco a lo loco. Voy a decir que Billie Eilish también tiene cierta atracción por este estilo, se la ha visto en varios videoclips, en algunas sesiones de fotos también, Met Galas, con esa estética gótica que recuerda mucho a lo vamp. De nuevo, Lady Gaga, qué decir de Lady Gaga, tanto en las épocas de Born This Way, Alejandro, y actualmente todo el disco de Mayhem es básicamente abrazar lo vamp. Ella también tiene esta fusión de lo gótico, lo exótico y lo futurista, que es algo que no hay que dejar de lado dentro de lo vamp. Y dentro de lo futurista voy a hablar de Janelle Monáe, que creo que también ha tenido varias épocas, ha tendido hacia esta oscuridad y se la ha reapropiado, sobre todo desde este punto de vista, de nuevo, de lo futurista, de lo transhumano, que creo que va hacia allá, y que retoma mucho del imaginario de Brigitte Helm. O sea, yo al menos veo las similitudes. Marina Abramovic, terror existencial por la muerte. Daphne Guinness, absoluto musa de Alexander McQueen. Podemos ver también inspiración en La Cruella de Glenn Close, la abuela de Miércoles en esta última temporada. Son básicamente la imagen de Daphne Guinness. La figura de Kristen McMenamy, que es una modelo de los 90 que, de nuevo, androginia pura. Esta imagen de cuerpo sin vida dado al vampirismo y a lo exótico. Y quiero abrir un huequecito para hablar de alguien patrio y que creo que representa muy bien eso dentro del territorio nacional. Voy a hablar de Satanasa, que es drag, performer, de nuevo artista multidisciplinar, madrileña, aunque actualmente reside en Valencia. Aparte de toda esta estética de lo vamp, desde lo monstruoso hasta el glamour de los años 20, también está haciendo una introspección, un rescate de las figuras de la mitología propia española, sobre todo de la íbera, que creo que también resuena mucho con esto que estoy hablando de lo exótico. Y acaba de estrenar su obra El Nombre Muerto, que recomiendo muchísimo que vayáis a verla, porque es un trabajo de introspección espectacular. Un besito desde aquí, si ves este vídeo. Venga, ya vamos a cerrar este vídeo y os voy a hacer un listadito rápido de pelis que tenéis que ver, o que os recomiendo, vamos, que son de este rollo estética vamp. A Full There Was,
de Seda Vara, y Cleopatra, aunque solo existen imágenes sueltas porque se han conseguido rescatar, pero les recomiendo que las veáis, es como un par de minutos de metraje. La película del Dr. Mabuse, que tenéis a Brigitte Helm, y por supuesto Metrópolis, donde ella es la protagonista. Flesh and the Devil, de Greta Garbo. La caja de Pandora, de Louis Brooks, donde ya tenemos este mensaje fatalista. Por supuesto, los monstruos, Drácula, Frankenstein y la novia de Frankenstein. Kay Conobamp es la novia de Frankenstein. Siguiendo con Ted Browning tenemos Freaks. Vistazo a lo más bajo de la sociedad, la gente apartada totalmente en los márgenes, y de nuevo una denuncia social sobre la marginalidad. La máscara de Fu Manchu, este gusto por lo oscuro de lo exótico. La emperatriz escarlata, de nuevo, Marlene Dietrich en uno de sus mejores personajes como Femme Fatale. Camille, Greta Garbo en una tragedia romántica descorazonadora absolutamente. The Woman in White, ahí tenemos a Alexis Smith haciendo de lo gótico llevado al cine. Una delicia. Entramos ya en lo noir, entramos en los 40 y 50. Double Indemnity, Hilda y Sunset Boulevard. Imprescindible las dos últimas. Cositas anexas, expresionismo alemán, Nosferatu, también la última que hemos visto de Robert Eggers, también muy atmosférica y que bebe mucho de esa estética vamp. El gabinete del Dr. Caligari, qué decir, el gusto por lo exótico, la deformidad, lo marginal, los monstruos. Y bueno, ya lo he dicho, pero Metrópolis está dentro de este círculo de expresionismo alemán. Cualquier cosa de expresionismo alemán, os la veis, me encanta todo. Rebecca, de Hitchcock, de nuevo, estas mujeres que representan lo prohibido, lo oscuro, lo malvado. O el crossover más esperado desde Vengadores, Plan 9 from Outer Space, con Bela Lugosi y Maila Nurmi. House on Haunted Hill, con Vincent Price también. Todas las películas de los 90 de la familia Addams, que también reflejan esto camp dentro de lo gótico, llevado, muy refinado, pero no haciendo burla de ello. Y por supuesto, The Rocky Horror Picture Show, que si Frankenfurter no es un vivo retrato de lo que eran las vamps de los años 20, literalmente lo dicen en la canción del principio, pues no sé qué deciros, la verdad. The Hunger, El Ansia, David Bowie, Catherine Deneuve siendo vampiros. Aquí entramos ya en ese rollito de las metáforas sobre la heroína y el sí de todo el rollo de Alicia. Y entramos en territorio Tim Burton. Cualquiera de las primeras, de verdad. Eduardo Manos Tijeras, Sleepy Hollow. Beetlejuice tiene también ciertos tintes de todo esto porque Lydia Deetz tiene mucho de vamp. Bueno, el Drácula de Bram Stoker y, por supuesto, Entrevista con el vampiro. Y así, más reciente tenemos la serie de Penny Dreadful con Eva Green, de nuevo, estética victoriana, oscura, de cuerpo sin alma totalmente. The Love Witch de 2016, una película que finge ser un revival de los años 60. Y The Neon Demon, que pensándolo bien, lo exótico de lo monstruoso, de la crítica social, de abrazar el monstruo interior y tal, tiene mucho de esto. Y me he planteado seriamente si meter la sustancia como dentro de esta lista, así que ya es cosa vuestra si lo aceptáis o no. Y nada, no me quiero liar más porque esto ha sido desde luego una odisea de yo aquí yapping durante, no sé, habrán sido 20 minutos lo que quedará del vídeo, pero llevo más de una hora sin parar de hablar, tengo la boca absolutamente seca. Voy a beberme una copita de fluido rojo energético. Y nada, espero que os haya gustado, dejadme por los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y nos vemos la semana que viene con muchísimo más en este octubre maldito. Me he currado muchísimo el make-up, y ahora tengo que grabar otro vídeo que es el que vosotros ya habréis visto porque es el de la semana anterior. A ver si me ha resistido porque estoy a punto de derretirme.